Buen día, chicas, ¿cómo están? Hoy de forma remota me voy a incorporar a la clase de ustedes por distintos motivos personales. No puedo estar presente en la clase de hoy. Por ese motivo, con la profesora Sandoval, arreglamos, coordinamos una especie de mini tutorial, video, donde yo les preparé una presentación con lo que me hubiera gustado decir si hubiera estado presente en la clase de hoy, que bueno, por distintos motivos no puede ser. Voy a compartir con ustedes, hoy me gustaría dar una pequeña clase sobre feminismos en plural, ahora les voy a explicar por qué, y una breve historización del movimiento. Voy a compartir, bien, la pantalla para mostrarles un poco de qué estamos hablando, ¿sí? Bien. Para empezar, había preparado aquí una definición cortita, simple, sencilla de feminismo, eh, que me imagino que más o menos todos conocemos, pero antes de mencionar las oleadas feministas, me gustaría que podamos definir en primer lugar a qué llamamos feminismo como para ponernos de acuerdo, ¿sí? Eh, al igual que otros movimientos sociales, el feminismo tiene una historia y esta incluye el conjunto de movimientos y teorías que reivindican a grosso modo la denuncia a causa de la desigualdad entre varones y mujeres a lo largo del tiempo, ¿sí? A grosso modo podríamos decir que el feminismo es ese movimiento social mayoritariamente femenino que denuncia las desigualdades existentes en términos sociales, económicos, estructurales, básicamente, entre varones y mujeres. La historia del feminismo es discutida, así también su cronología. Incluso hoy voy a hablar de las cuatro olas del feminismo y también es una posición discutida porque se discuten si son cuatro o si en realidad son tres, si las olas empiezan en un momento o en otro, ¿sí? Pero más o menos voy a seguir la clasificación clásica, ¿sí? Que justamente es la clasificación europea de las oleadas feministas, ¿sí? Y los fenómenos que comprenden a cada una de estas oleadas, ¿sí? Bien, y es un tema que también vamos a abordar a lo largo de estas oleadas, como el discurso mayormente ha estado centrado y ha contado vivencias de mujeres blancas occidentales, que es un punto de discusión y de separaciones entre el movimiento feminista también, ¿sí? En fin. Como para empezar a hablar de los momentos o las instancias del feminismo, vamos a marcar una primera oleada o una primera corriente feminista ya en el siglo XVIII. En realidad, más o menos junto con la Revolución Francesa, se inicia una primera oleada del feminismo, ¿sí? A donde vamos a tener a mujeres claves como Mary Wollstonecraft o Olympia de Gouges, que las van a ver allí, que las tengo exhibidas, ¿sí? Es decir, con la primera gran revolución liberal existente en el mundo occidental, que fue la Revolución Francesa, nosotros vamos a tener también una reacción femenina a esta Revolución Francesa con la vindicación de los derechos de las mujeres, que es el escrito de Mary Wollstonecraft, y la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympia de George, que es un documento escrito que viene a responder al documento que había emanado de la Revolución Francesa, que era la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, como una forma de contrapropuesta femenina y feminista, Olympia de Gauche escribió los derechos de la mujer y las ciudadanas, ¿sí?
Los objetivos de este primer periodo eran básicamente conseguir la igualdad de derechos civiles como los derechos matrimoniales, los derechos sobre los hijos y las hijas, el derecho al trabajo, a la capacitación profesional, a la educación. Es en este momento cuando nace la necesidad de contemplar el sufragio femenino, aunque en realidad no se obtiene sino hasta la segunda oleada del feminismo, ¿sí? Se destacan autoras como las que acabo de mencionar, Paulin de Barré, Mary Wollstonecraft, Olimpia de Gauche, etcétera, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de importante y por qué marcamos a este periodo como la primera oleada feminista? Porque si bien nosotros vamos a encontrar escritos de corte feminista, incluso en la antigüedad, ¿sí? Es la primera vez que se organiza en torno a un movimiento formal, con una declaración formal de principios y de derechos. Por eso nosotros vamos a trazar el inicio de esta oleada feminista en estos momentos y en estas escritoras y pensadoras, ¿sí? Más allá de más allá, en realidad la clase pasada la profesora Sandoval ya había explicado que Olimpia de Boch corrió la suerte de la guillotina por haber dicho lo que dijo, pero fue una gran referente y de hecho justamente es el hito inicial de esta oleada del primer feminismo. Tenemos que decir que esta primera búsqueda de alcanzar derechos civiles fue necesaria debido a que las mujeres no podían disponer ni siquiera de su propio patrimonio, por ejemplo, no podían estudiar, eran ciudadanas de segunda categoría, no eran ciudadanas en realidad porque no gozaban de plenos derechos civiles, por ende no eran ciudadanas. Por eso la necesidad de hacer una declaración de derechos de las mujeres y por eso también han contestado con la guillotina, ¿sí? A grosso modo y como para que tengamos como una especie de organización de qué van estas oleadas. En una segunda ola feminista vamos a trazarla aproximadamente. Recuerden que tenemos disputas acerca de cuándo empieza y cuándo termina cada ola y cuántas oleadas son. Entonces vamos a trazarla más o menos en la segunda mitad del siglo XX a esta segunda oleada y vamos a tener a escritoras y a mujeres trascendentes del mundo de la letra, de las letras y de la política, como Flora Tristán, Virginia Woolf, entre otras, ¿sí? En este momento es a donde el papel de las mujeres y de la política se va uniendo, ¿sí? De incluso en este momento nosotros vamos a ver cómo las mujeres empiezan a disputar el rol dentro de plataformas políticas a sus compañeros varones. Fíjense que en este momento, incluso en la Argentina, nosotros vamos a ver activismo feminista en publicaciones periódicas, ¿sí? Principalmente anarquistas, en nuestro país, donde las mujeres anarquistas disputaban espacios de poder político a sus compañeros varones. Mujeres altamente politizadas dentro de plataformas políticas, pero con reivindicaciones propias, ¿sí? O vindicaciones propias, mejor dicho. Este periodo destaca por la aprobación se destaca por la aprobación del sufragio universal. Y por universal decimos universal, no la universal de la ley Sespeña de 1912, que era universal, pero el universo era masculino. Estamos hablando de sufragio universal que incluye varones y mujeres, ¿sí? Es decir, las vindicaciones iniciales de las mujeres de alcanzar el sufragio, de poder votar y elegir a sus representantes y dejar de ser ciudadanas de segunda aparece plasmada en esta segunda oleada, alcanzando el sufragio. En realidad, en Argentina vamos a tener que esperar, no fue de las primeras, ¿sí? Si mal no recuerdo, el primer país en alcanzar el sufragio femenino, si mal no recuerdo, fue Nueva Zelanda,
Pero en esta segunda oleada, una enorme cantidad de países europeos y extraeuropeos, americanos, latinoamericanos, alcanzan el sufragio femenino, ¿sí? Que era un derecho de las mujeres y era algo muy deseado también por ellas, ¿sí? Entonces es en este momento donde, con la aprobación del sufragio en algunos países, las mujeres empiezan a tener una mayor visibilidad y autonomía en la esfera social y obviamente en la esfera pública. Y gracias a conseguir, estos son los primeros derechos civiles que empiezan a alcanzar las mujeres, además del divorcio vincular, que empiezan a alcanzar las mujeres en nuestra región, ¿sí? Derecho a trabajar, a tener un salario, a la propiedad, al control de la natalidad, a escribir, a publicar, a viajar, a tener acceso a la educación, a conducir vehículos, entre otros. El tema del control de la natalidad es fundamental, ya que la píldora, la aparición de la píldora anticonceptiva fue una gran revolución en el mundo femenino. Destacan autoras como Clara Zetkin, Flora Tristán, entre otras Virginia Woolf, entre otras que lograron hilvanar perfectamente la militancia política feminista con la política clásica de los varones en sus propias plataformas políticas. En una tercera oleada, a mediados del siglo XX, vamos a encontrar a mujeres que seguramente conocemos o quizá hayamos leído alguna vez, porque ya nos estamos acercando a un periodo contemporáneo en las oleadas feministas. Acá vamos a tener a Kate Millett, a Simone de Beauvoir, a Gayle Rubin, y acá también vamos a empezar a notar la fragmentación del movimiento por cuestiones políticas, y políticas en el sentido amplio. ¿Qué quiero decir con esto? En este periodo se consolida el movimiento, eh, el pensamiento feminista, y es cuando el movimiento feminista se organiza, ¿sí? Y se diversifica tanto a nivel territorial como discursivo, ya que se vuelve más complejo y empiezan a surgir distintas opiniones y concepciones sobre la biología, la cultura, los roles de género, la posición social, etcétera, ¿sí? Aquí aparecen términos muy utilizados actualmente, como el término de patriarcado, y es acá que les había contado hace un ratito que aparecen fragmentaciones o separaciones del feminismo, porque el feminismo se complejiza y aparecen distintos discursos. Incluso, por ejemplo, aparece esta idea que la había propuesto ya Simone de Beauvoir del feminismo de la igualdad o el feminismo de la diferencia. Aparecen esta posibilidad de entender al feminismo como un movimiento plural o como feminismos, y aparece también en este momento una nueva perspectiva del movimiento feminista, que es una crítica de mujeres alcanzadas por otros niveles o por otros factores de exclusión. Por ejemplo, aparece el feminismo indígena, aparece el feminismo negro, que claramente empezaban a disputarle la narrativa feminista a las mujeres que consideraban ellas como feministas burguesas blancas y que reivindicaban un feminismo de clase media. Aparece la lucha de estas mujeres que discute con las feministas blancas burguesas, como las denominaban, una serie de eh, formas de hacer. ¿Sí? El feminismo negro, por ejemplo, decía que cuando una mujer se miraba al espejo, primero veía una negra y después veía una mujer. ¿Qué quería decir acá? Básicamente el feminismo negro, que su lucha, sí, que la lucha feminista de las mujeres negras es muy distinta de las mujeres blancas, porque están alcanzadas por distintos factores de exclusión, no solamente por ser mujeres, ¿sí? Había un factor racial, étnico,
mucho más pesado o que ellos consideraban que tenía un primer lugar en su búsqueda de reivindicaciones y de luchas, ¿sí? Y que en este caso particular de las mujeres negras o de las mujeres indígenas tenían que resolver problemas con las mismas mujeres blancas antes de resolver problemas con los varones. Entonces es a donde aparecen distintas formas de entender al feminismo. El feminismo se pluraliza y aparece esta idea de posibilidades de distintos feminismos. Este periodo bueno, se caracteriza por la incorporación de las primeras medidas legislativas en el ámbito social. En el Reino Unido se empezaron a aplicar esta idea de licencias de maternidad, que son también reivindicaciones de las mujeres, la protección de despidos, injustos durante el embarazo, porque también era un problema que las mujeres, solo por el hecho de poder gestar, tuvieran menos accesos a trabajos registrados que los varones. También se destacan medidas de protección contra violencias históricamente ejercidas desde los mismos maridos hasta personas por fuera del hogar, contra violaciones, violencias de todo tipo, abusos. Y es en este último periodo, en esta tercera oleada, donde las nuevas generaciones cuestionan el modelo tradicional de familia. Este es un aporte muy importante en esta oleada y se populariza esta idea de lo personal es político. Al mismo tiempo se empiezan a poner sobre la mesa cuestiones relativas a la libertad individual de las mujeres, como el uso libre de anticonceptivos y la legalización del aborto, aunque en este último sentido no se obtiene sino hasta la cuarta oleada, pero ya era un eslogan y una búsqueda por alcanzar derechos desde la tercera oleada. Bueno, algunas de las autoras más destacadas de este periodo son, bueno, Simone de Beauvoir, Gayle Rubin, Angela Davis, encarnando al feminismo negro, etcétera. Por último, y como última oleada, el feminismo, vamos a aproximarnos a la cuarta. No puse a ninguna persona como referente porque la cuarta oleada, si es que existiera, es esta que estamos transitando actualmente, desde los 80 hasta hoy. Así que, bueno, tendríamos que dejar correr un poco más la historia para saber quiénes van a ser las mujeres de esta cuarta oleada. Pero sin embargo, sí se pueden establecer ya cuáles son los derechos alcanzados en este periodo. En este periodo, los colectivos feministas, y presté mucha atención de escribir en el Power los colectivos feministas, justamente por los motivos que acabo de explicar de la fragmentación del movimiento en la tercera oleada, los colectivos feministas reivindican la necesidad de esta última ola debido a la continuidad en la violencia machista, los abusos y violaciones, las diferencias aún existentes en el mundo laboral, las desigualdades en las sentencias judiciales, entre otras cuestiones. El movimiento feminista se muestra con más fuerza que nunca, se caracteriza por un activismo intergeneracional y esto es un elemento muy importante porque alcanza a nuevas juventudes. La cuarta ola feminista por ahora podría em, narrarse como una oleada que alcanzó una franja etaria muy amplia entre su círculo de adherencia, ¿sí? Bueno, en el activismo intergeneracional muy potente en redes sociales, por eso también se le denomina ciberfeminismo a esta última oleada, y para alcanzar, mediante las redes sociales, aumentar su visibilidad e ir rompiendo fronteras de todo tipo.
La diversidad de temáticas y derechos a reclamar hace que el movimiento feminista se diversifique desde el feminismo decolonial, pasando por el ecofeminismo, hasta el ciberfeminismo, además de continuar con la demanda de una igualdad real de derechos civiles o reclamaciones que parecían que ya se habían conseguido, como el derecho al aborto o la defensa de la libertad sexual, así como el rechazo a las violencias machistas o a la perpetuación de los estereotipos. Entra en agenda la feminización de la pobreza, el sexismo en los medios de comunicación, la necesaria sororidad y en especial, y entra acá en agenda también los derechos y las reclamaciones del colectivo LGTBQ+, etcétera. ¿Por qué se habla de feminización de la pobreza? Y esto es un concepto específico de esta oleada, porque aparecen estudios, relevamientos muy sólidos que muestran la gran brecha existente si nosotros tuviéramos que relevar pobres, ¿sí? El porcentaje de pobres mujeres es ampliamente superior al porcentaje de pobres varones. Por ese motivo es que se habla de una feminización de la pobreza, ¿sí? La pobreza tiene eh, un rostro y es mayormente femenino, lastimosamente. Por otro lado, uno de los momentos más destacados y que seguramente muchas de ustedes van a recordar a nivel internacional fue el movimiento Me Too del año 2006 que se viraliza en el año 2017, que fue incluso, si no recuerdo, una entrega de los Oscar o una premiación de ese tipo, un movimiento muy fuerte y muy sólido que empezó a reclamar eh, abusos y acosos sexuales muy fuertes que se vivían dentro de la industria cinematográfica, ¿sí? Como su correlato en América Latina, nosotros vamos a encontrar en Argentina, por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos, que también un movimiento muy heterogéneo en cuanto a edades de personas que alcanza el movimiento, que logra algo eh, muy importante, que fue la implementación efectiva de la educación sexual integral y la visibilización del número de femicidios diarios en nuestro país. Nosotros a raíz de los movimientos feministas, nosotros logramos contabilizar el número de femicidios en nuestro país, que es una mujer muere a causa de la violencia machista cada 26 horas en nuestro país. Y así en el resto de América Latina. México, por ejemplo, tiene números récord en América Latina de 11 mujeres muertas por día a causa de violencia machista, que son números posibles que se pueden establecer cálculos a través justamente de la organización colectiva de mujeres. Bueno, y obviamente como es un poco previsible, ¿no? Es esperable que a este movimiento o a esta especie de aumento de la conciencia crítica feminista surjan movimientos reaccionarios, ¿sí? Que cuestionen o intenten catalogar al feminismo como ideología de género. Esta idea de la ideología de género lo que busca hacer es quitar la perspectiva academicista del feminismo al reducirlo a una categoría ideológica. Ya no es una categoría, una ciencia social como la perspectiva de género, y ahora es algo que simplemente es una idea, una ideología. Que bueno, la cuarta oleada viene con una enorme resistencia de los sectores ultraconservadores, que, que bueno, es un movimiento, si se quiere, esperable dentro de la riqueza y de las reacciones políticas que implica el movimiento feminista. Bueno, eso es más o menos lo que hubiera dicho hoy en clase de haber estado presente, ¿sí? Bueno, quiero cerrar un poco acá esto y seguramente la clase que viene pueda estar presente con ustedes y podamos conversar al respecto. Muchas gracias.